Bien, entonces, como yo les señalaba, hoy día vamos a partir con un tema nuevo, que es el tema de la arquitectura curricular. Y cuando hablemos de arquitectura curricular, vamos a ver todo aquello que concierne a el diseño e implementación del currículum escolar chileno y particularmente del currículum en la línea completa que va desde primero básico a cuarto medio, bajo la asignatura que tiene dos nombres. Se llama primero lenguaje y comunicación en una primera parte del ciclo escolar, y luego se llama lengua y literatura en la segunda parte del ciclo escolar, con varios matices en su interior que tienen que ver con el enfoque, ¿cierto? Con el enfoque de la asignatura y con los ejes que se definen como aglutinadores de los objetivos de aprendizaje. Entonces, una vez que ustedes revisen conmigo, que lo vamos a hacer ahora, la ruta de clases, que la deben estar viendo ahí en este minuto. Hoy día, para esta clase, estamos en una actividad sincrónica, la clase 7. Hoy día vamos a mirar todos estos temas y están todos desarrollados, ¿cierto?, en una presentación que yo les voy a dejar, más esta clase que está siendo grabada, que se las he subido semana a semana. Vamos a mirar elementos de política educativa, y cómo la política educativa, ¿cierto?, finalmente termina dándole un marco regulatorio al currículum nacional. Entonces vamos a mirar esta Ley General de Educación, que es la que enmarca legislativamente el sistema, ¿cierto?, el sistema educativo en su totalidad. Vamos a mirar cómo a partir de la Ley General de Educación emerge lo que se denomina nueva institucionalidad, y lo vamos a mirar porque tiene que ver con el currículum escolar, con la construcción del currículum escolar, que es la siguiente pregunta: ¿cómo se construye el currículum? Y allí vamos a ver tres elementos relevantes: el concepto de bases curriculares, de planes de estudio y de programas. Y luego vamos a mirar un poquito más en detalle el currículum de lenguaje y comunicación y de lengua y literatura. ¿Qué es lo que debiera ocurrir hoy día como resultante, ¿cierto?, que ustedes puedan incorporar a su léxico un manejo de lo propiamente curricular, que es lo que nos sirve de base para la planificación. Y el jueves, que es la clase, perdón, es la clase 8, ahí hay un error, ¿ya? Es la clase 8, vamos a tener una primera parte que va a ser sincrónica, es decir, nos vamos a conectar a la hora que por horario nos toca, y en ese momento sincrónico vamos a ver, ¿cierto?, lo que no vamos a alcanzar a ver hoy día en detalle, que es el concepto de objetivo de aprendizaje y de objetivo de aprendizaje actitudinal, los OAS y los OAAs. Lo vamos a focalizar en dos cursos: el que finaliza el primer ciclo, que es sexto, y lo estoy incorporando porque ustedes, como profesores de castellano y comunicación, pueden hacer clases en quinto y sexto básico sin ningún problema. E incluso en muchos colegios hay profesores de especialidad en cuarto básico. Con un sistema de habilitación es posible que ustedes puedan también hacer clase en cuarto básico. Por eso estoy tomando igual el currículum en los últimos años de enseñanza básica, y luego vamos a ver algunos OA o algunos OAs de segundo medio, porque también es un fin de ciclo, que es el fin del ciclo que se denomina formación común, ¿ya? Formación común, porque luego en tercero y cuarto medio comienza el ciclo de formación diferenciada. Entonces, he elegido los dos finales de ciclo para que los miremos, y además voy a hacer un mostrario de recursos para el docente que hoy día están súper promocionados por el Ministerio de Educación, porque ahí hay muchos recursos digitales que se pueden incorporar. Entre ellos, por ejemplo, está el Aprendo en Línea, que es el sitio, ¿cierto?, que ha venido a reforzar la educación a distancia, donde hay recursos y están todos los elementos que uno requeriría para trabajar
en cualquier modalidad en realidad, pero fundamentalmente en esta online. Vamos a mirar algunas cosas del CNTV Infantil, que es el Consejo Nacional de Televisión Infantil, que tiene también algunos recursos interesantes. Tiene, por ejemplo, series ya que se pueden utilizar en el ámbito escolar. Y otro recurso que es es un recurso increíble, que es la Biblioteca Escolar Digital. Biblioteca Escolar Digital que tiene una enorme cantidad de títulos que ustedes pueden, yo les puedo generar una clave, les puedo dar una clave así como una clave estándar, y tiene muchísimos, están los libros completos, ¿cierto? No solamente los libros de texto, que uno los puede descargar, sino que es una biblioteca que incluso está organizada por cómics, novelas, poemas, que uno puede descargar los libros. Puede pedirlos prestados y leerlos en línea, pero también los puede descargar. Y hay ahí desde yo diría, nivel de transición 2 hasta cuarto medio. Entonces son recursos que también los vamos a mirar, porque, al final de esta semana, estamos acá, al final de esta semana, ¿cierto? Yo voy a dejar un taller grupal estoy hablando de 3 personas, 2 o 3 personas, que es una actividad de preplanificación, es decir, no vamos a partir directamente planificando, sino que nos vamos a dar una vuelta de análisis y reflexión de lo que implica la toma de decisiones desde el currículum para generar, ¿cierto?, propuestas didácticas. Y esto va a tener una entrega el 24 de septiembre, es decir, al jueves de la semana siguiente de vuelta de vacaciones. Bien, entonces, como estoy presentando, vamos a partir inmediatamente con lo que quiero discutir con ustedes hoy día, ¿ya? Que todo profesor no solamente tiene que ser un especialista en su disciplina, sino que además debe manejar las políticas, ¿cierto? Y las características que tiene el sistema escolar. Porque uno no es solo profesor en las puertas cerradas de la sala de clases, que claro que lo es, sino que uno tiene que poder leer los documentos curriculares que determinan, ¿cierto?, el accionar que usted va a tener como profesor dentro de la sala de clases. Y hoy día a los profesores se nos exige también que tengamos un manejo que contribuya a este diálogo pedagógico al interior de las comunidades educativas. Por lo tanto, el profesor de educación física y el profesor de castellano deben poder tener, ¿cierto?, un punto de encuentro en términos de la toma de decisiones de lo que pasa en el colegio a partir de las políticas educativas, de los documentos curriculares, de las orientaciones pedagógicas. Ya no sirve ese profesor que solo va a hacer al colegio las horas de música y está totalmente desconectado de la realidad de lo que pasa, música por decir una asignatura, de lo que pasa en la realidad del colegio. Ese profesor a puerta cerrada, ¿cierto? No tiene cabida en el sistema escolar actual, que propende a la creación de comunidades de aprendizaje. Y esas comunidades de aprendizaje, ¿cierto?, tienen que ver justamente con esto que yo les digo, estos puntos de inflexión para la discusión pedagógica. Entonces, me pueden hacer preguntas, por favor, interrumpir en cualquier momento, porque recuerden que yo empiezo a presentar y los pierdo de vista, y de repente están tan callados que tengo que volver a mirar si se me cayó el internet o me desconecté, porque hay harto silencio. Por eso pueden preguntar, pueden dar ejemplos, pueden hacer observaciones en el momento que ustedes estimen conveniente. Sobre todo cuando lleguemos a la parte del currículum de la asignatura, sobre el cual me imagino que ustedes van a tener mucho que decir. Lo primero que les voy a mostrar es esto que se llama 3 niveles de concreción curricular. O sea, el currículum escolar podemos mirarlo a 3 niveles. Un nivel que tiene que ver con que es el nivel, se le denomina también macrocurricular,
que tiene que ver con las autoridades educacionales, el ministro de Educación o el Ministerio de Educación y las comisiones de especialistas y expertos de alto nivel designados por estas para construir el currículum escolar. El currículum se construye, se hace, se valida, se difunde, ¿ya? Por lo tanto, detrás de esa lógica, tenemos que pensar que hay alguien que es un grupo de especialistas en el área, ¿cierto?, en el área de matemáticas, de física, de química, de ciencias, que es convocado a la construcción de este currículum escolar. Y por tanto, ese currículum se relaciona con aquello que yo les señalé en una de las clases pasadas, con el currículum oficial, ¿ya? Y este documento, que es el currículum oficial, pasa por varios filtros, ya los vamos a ver. No es que este grupo de especialistas se encierre y redacte el currículum escolar y lo distribuya el ministerio entonces a todas las escuelas de Chile, sino que hay un proceso de construcción que tarda a veces mucho tiempo, tarda años en que un currículum, ¿cierto?, tome la forma de un documento con el cual los profesores van a trabajar. Entonces tenemos el currículum a este primer nivel, que es el nivel macrocurricular. Luego está el currículum a nivel de lo que se denomina mesocurricular, que es el currículum que llega a la escuela. Y la escuela puede también hacer ajustes a ese currículum. ¿Cuáles son los ajustes que puede hacer? Por ejemplo, determinar que ciertas horas que el currículum denomina de libre disposición, ¿ya? Ya lo vamos a ver en números, de libre disposición, se redistribuyan, por ejemplo, para aumentar las horas de una asignatura. Por ejemplo, si un colegio decide que a los alumnos de cuarto básico o de cuarto medio, que dan dos de las más famosas pruebas, ¿cierto?, de las pruebas estandarizadas, cuarto básico con el famoso CIMSE de cuarto básico, y cuarto medio que da la PSU o la prueba de transición, como se denomina en este minuto, requiere más horas, por ejemplo, en la asignatura de matemáticas y lenguaje, y entonces lo que hace el colegio es redistribuir determinadas horas que quedan a libre disposición, asegurando que estos dos grupos tengan ciertos talleres, taller de PSU, por ejemplo. Si usted estaba en el colegio y tuvo taller de PSU, sepa que lo que hizo el colegio fue tomar un grupo de horas que quedaban y que el colegio podría haber decidido dar un taller de yoga, un taller de pintura, horas de huerto, las transforma en estas horas de taller de PSU o taller de, no sé, de lectura, en el caso de cuarto básico, ¿cierto? Pensando que el SIM se mide fundamentalmente comprensión lectora, ¿ya? O lo que sea. Lo mismo en el caso de matemática, y pongo estos dos casos porque generalmente es donde más se invierten horas, estas horas de libre disposición. Entonces, allí hay un segundo nivel que tiene que ver con las decisiones que toma la escuela y que son decisiones técnicas, son decisiones técnicas, son decisiones administrativas también. Y hay un tercer nivel que es usted como profesor y el currículum implementado en su sala de clases. Por lo tanto, desde que el currículum, ¿cierto?, emerge como este currículum oficial hasta el currículum implementado, hay una serie de decisiones que se han ido tomando en medio y que van a determinar, por ejemplo, que usted decida que este semestre, estoy hablando si usted es profesor y está en la sala de clase, quiere partir con poesía, quiere partir viendo lírica o género lírico, porque todos los años se ve al final y nunca se ve bien, queda poco tiempo siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay decisiones que el profesor toma en base a este currículum, a estas bases curriculares, que van a hacer que finalmente el currículum esté en etapa de implementación. Entonces, estamos en estos tres niveles. Ahora, ¿cómo se construye ese currículum? Que es el currículum oficial, ¿ya? También denominado
está en esta misma presentación más atrás, también denominado currículum explícito, ¿ya? ¿Cómo se construye? O currículum mandatado, tiene varios nombres, pero usemos el concepto de currículum oficial. Y para construirlo hay toda una ruta, yo les señalaba, no es que 2, 3 personas se encierran y arman una propuesta y esta propuesta entonces se distribuye, sino que desde la Ley General de Educación, ¿ya? Se establece una nueva institucionalidad escolar. Aquí está la escuela al centro, si ustedes la ven, ¿ya? Y el Ministerio de Educación no es la única institución vinculada al sistema escolar, sino que aparecen, después de la LG en el año 2009, que ya les voy a contar la génesis de la Ley General de Educación, aparecen 3 nuevas instituciones, ¿cierto? Una de las cuales tiene que ver directamente con el currículum escolar. Entonces, aparece el Ministerio de Educación, que si ustedes se fijan acá dice, elabora y apoya las bases curriculares, los recursos educativos, los estándares de aprendizaje, los indicadores de calidad, etcétera, etcétera. Ellos lo elaboran con un equipo que se llama la UCE, Unidad de Currículum Educativo. No obstante, si ustedes se fijan, aquí abajo hay otra institución dentro del Sistema General de Aseguramiento de la Calidad, que es el Consejo Nacional de Educación. Y el Consejo, si ustedes se fijan, dice, aprueba e informa las bases curriculares, los programas y los planes y los programas de estudio, los estándares, es decir, todo lo que propone el Ministerio de Educación es aprobado e informado. Informado es que se devuelve, por ejemplo, con observaciones por el Consejo Nacional de Educación. Y entre medio de estas dos instituciones se produce, ¿cierto?, una situación intermedia que es la socialización del currículum con los actores involucrados, es decir, con los profesores. Se hace generalmente una consulta pública cuando el ministerio tiene la propuesta curricular lista. Se hace una consulta pública, el currículum se libera para los profesores entran a una plataforma y validan o invalidan esta propuesta curricular. Esas observaciones son tomadas por el ministerio y finalmente el Consejo Nacional de Educación termina aprobando o en muchos casos rechazando, ¿cierto?, la propuesta del ministerio. Por ejemplo, del ministerio emerge la propuesta de eliminar horas de filosofía, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, hay una propuesta que corresponde al ministerio, que es el que determina cómo se construye el currículum escolar en términos teóricos, es decir, cuántas horas, qué es lo que van a contener esas horas de clase, etcétera. Y además, para que ustedes lo sepan, porque si van a trabajar en colegio, tienen que tenerlo súper claro, hay 2 instituciones más. Una es la Superintendencia de Educación, que es el organismo fiscalizador, ¿ya? Fiscaliza el uso de recursos, investiga y resuelve denuncias. Por ejemplo, todas las denuncias que se hacen por acoso, por hostigamiento o por bullying, las ve la Superintendencia de Educación. Y la superintendencia tiene organismos regionales, es decir, hay superintendencias locales, oficinas locales, donde una persona que siente que su hijo está siendo víctima de una u otra injusticia, por ejemplo, casos de bullying que se han dado de manera reiterada, la superintendencia recoge estos casos, hace la investigación correspondiente y determina sanciones. Sanciones que pueden ser, por ejemplo, obligar al colegio a pagar una cantidad determinada de dinero a una familia por la vulneración de los derechos de su hijo o su hija. Y en el otro extremo está la Agencia de Calidad de Educación, que es la que tiene que ver fundamentalmente con la evaluación de los logros de los estudiantes. Es la que, por ejemplo, administra el CIMSE, ¿ya? El CIMSE
es hoy día administrado por esta agencia de calidad de la educación, hay capacitación para profesores y hay unas plataformas bien interesantes que las vamos a ver en algún minuto y que tienen que ver, por ejemplo, hay una plataforma de escritura que está disponible para los profesores y que contiene evidencia en la literatura especializada de cómo se debiera trabajar la escritura, ¿cierto?, en las salas de clase. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si no, avanzo. Están ahí, ¿cierto? Están ahí. Ya. Sí, profe, estamos acá, Ya. pero yo al menos no tengo preguntas por el Ya. momento. Ok. Ya, es que siempre vuelvo a ver porque siempre me queda la sospecha de que me he desconectado, pero no es así. Ya, entonces continúo. Ya, entonces tenemos este panorama. Ahora, yo quería hacer una observación y la observación está fundamentalmente referida a este año, el histórico año 2009. Yo calculo que ustedes deben tener un promedio de edad entre 19 y, en promedio, 19 y 25 años. Si hay alguien de 27, no hay problema. No creo que haya gente más chica que 19 años. Entonces, si yo calculo, hace 11 años atrás, ¿cierto? Ustedes estaban en educación básica, la mayoría de ustedes, en un año que fue histórico para el acontecer del sistema escolar en Chile y que tuvo que ver con la llamada, ¿cierto?, revolución pingüina. Entonces, cuando yo le digo revolución pingüina, usted inmediatamente mira para atrás y puede recordar qué vivencias tuvo respecto a eso. Generalmente los estudiantes de educación básica miraron como los compañeros de enseñanza media pusieron de cabeza al país un semestre completo, porque esto parte, el tema de la revolución pingüina, para hacer un poco de historia, parte a comienzos del año escolar, ¿cierto? Y curiosamente no parte en Santiago, no parte en Santiago. ¿Alguien sabe en qué colegio de Chile parte la revolución pingüina? Porque la vivieron, ustedes deben haber estado en el colegio cuando esto ocurrió. Por ejemplo, no sé si hay alguno que me quiera decir qué edad tenía o en qué curso estaba cuando yo estaba en primero medio, dice el Tomás. Ah, Tomás, tú ya estabas en enseñanza media, yo estaba en tercero medio, ya. No sé, en el Eduardo de la Barra, bravo en Eduardo de la Barra, pues, ¿ya? Entonces, la Camila dice 27, obvio, perfecto. Entonces, sí, iba en séptimo básico, el Benjamín iba en séptimo básico. Benjamín, ¿estabas en séptimo básico en una escuela básica o estabas en un liceo que tenía, en un colegio con enseñanza media? Porque eso debe cambiar mucho. Mira, ahí la Valentina dice que estaba chiquitita, 2011 en séptimo, ya. O sea, tienen el recuerdo súper vívido de lo que fue la revolución pingüina. ¿Y Yo, por qué? Ah, dime, Javiera. yo no recuerdo mucho, pero también estaba en séptimo como el Benja y iba en un colegio que tenía básica y media. Ya. ¿Y viste Y movimiento en los compañeros de media? no, de ¿No? hecho, como que el colegio no lo permitió y Ah, seguíamos ya. las clases y todo porque en algunos colegios suspendieron las clases. Sí, pues. Hay colegios que Y estuvieron tomados el semestre completo, pues. sí, y nos hacían ir con ropa de calle al colegio para que Ah, para que no. para protegerlos, pues. Claro, para protegernos Sí. y de repente afuera del colegio como que empezaban a manifestarse o a tratar como de entrar al colegio y recuerdo que estaba todo el colegio en círculo en la cancha que teníamos y Ya. estábamos todos ahí sentados como esperando a ver qué pasaba y todos como asustados, pero es el único recuerdo que tengo de esa época. Ya. Bueno,
El Eduardo de la Barra, dice la Danitza, perdió el año. Sí, perdió el año, porque el Eduardo de la Barra es un colegio súper combativo. Consuelo dice, yo soy del interior de la Quinta Región y en mi colegio no pasó nada. De hecho, creo que solo un colegio acá se sumó a la movilización. La Valentina dice, yo estaba en un colegio que era solo de básica y vinieron de otro colegio a querer tomárselo. La Danitza, yo estudiaba cerca y admiraba caleta a los cabros, estuvieron en toma mucho tiempo. En el liceo que iba en Santiago estuvo tomado mucho tiempo y después me fui a estudiar ahí. Sí, te fuiste a estudiar al colegio donde estaban en toma. Sí, la Revolución Pingüina no partió en Santiago, no partió en la Quinta Región, partió en Lota. En Lota. En un liceo, ya no me acuerdo el nombre del liceo, que los alumnos lo llamaban el liceo acuático, porque cuando se llovía, ¿cierto?, se colaba todo el agua y se juntaban 20 centímetros de agua en las salas de clase. Fueron esos estudiantes los que levantaron la primera toma de un establecimiento de educación básica, de enseñanza media en el país. Se tomaron el liceo. Y se lo tomaron en una demanda legítima que tenía que ver con las condiciones en que ellos estaban estudiando. Y rápidamente esa demanda empezó a sumar otras, por ejemplo la TNE, que ha sido eternamente una piedra en el zapato, ¿cierto?, para el empresario microbusero, pero también para los estudiantes. Yo creo que ustedes lo han vivido, todos lo vivimos, yo en esa época con el carnet escolar, todos lo hemos vivido, que más queda un poco a criterio del chofer, el trato, el de si te lleva o no, el de si te da el vuelto o no, etcétera, etcétera. Las cosas han cambiado bastante de que yo era estudiante, pero hoy día seguimos escuchando casos de maltrato a los estudiantes que usan las tarjetas de descuento en la movilización pública. Claro, entonces se sumó a la demanda de este liceo en Lota. A mí me tiran las monedas. Justo iba a poner ese ejemplo, Javiera, el de que te tiran las monedas en la caja, ¿cierto?, manifestándote el desprecio por tener que llevarte con tarifa rebajada. Totalmente de acuerdo, ¿ya? Entonces, se sumó la TNE y, mira, la Valentina dice que un chofer la hizo llorar el año pasado. Tomás, la pelea mañana con el micrero claro, te deja inyectado, pues Tomás, te deja ahí, ¿cierto?, con la adrenalina arriba, y la adrenalina a veces es buena porque te mantiene en alerta. Pero sí, pues, entonces se sumó el tema de la TNE y entonces empezó una escalada de movilizaciones a nivel país que los universitarios, entre ellos estos universitarios que hoy día son parlamentarios, la Camila Vallejo, el Giorgio Jackson, Boric, ¿cierto?, y otros más, empezaron mirando de la vereda, porque no fue una movilización que partió dentro de la universidad. Hicimos historia a nivel mundial con esta revolución, porque fue una escalada, y de pronto, ¿cierto?, la mitad de los establecimientos del país se encontraban en toma, tenían paralización de actividades. Yo trabajaba en ese momento en un colegio particular subvencionado en Quilpué y el colegio estaba tomado. Partimos en muy buena onda con los estudiantes, ¿cierto? Desalojamos el colegio el día que ellos nos pidieron, nos fuimos a los profes de enseñanza media, nos fuimos a la sede de básica y ahí estuvimos parando el dedo, ¿cierto?, como 2 semanas en la sala de profesores, donde éramos pollos en corral ajeno. Y recuerdo que estuvimos después recuperando clases como hasta el 15 de enero. Ahora, daba lo mismo si tú tenías que recuperar clases. El tema es que los estudiantes pusieron en jaque al país completo. Salieron 3 ministros de educación en un año. 3 ministros de educación. Uno, que se llamaba Martín Silich, duró 1 mes y tanto, ¿cierto? Y pusieron a todo el Parlamento en jaque, porque luego se empezaron a sumar quizás las demandas más basales de la problemática del sistema educativo, entre ellas, por ejemplo, el lucro en la educación, ¿ya? El lucro. Había evidencia suficiente de que los sostenedores de los colegios podían invertir y reinvertir el dinero que entraba vía subvención escolar en lo que ellos estimaran conveniente, sin ningún tipo de fiscalización. Entonces, cada tanto veíamos ciertos sostenedores que tenían unas vidas
bien acomodadas, y colegios donde no había nada, ¿ya? Sí, sí, es verdad, el último comentario es verdad, es verdad. Yo lo digo porque yo no lo Sí, pues, entiendo. Algo sí, pasa ahí que está ahí en el Liceo Emblemático de Santiago, acá mismo en la quinta región, perteneciendo como el circuito público, sí, y después llegáis a la universidad y sí, es pues, como que podría ser 1000 veces más bacán sí, el pues. peso político que uno puede hacer, y no, y no lo entiendo, pero eso, lo pensé mucho el año pasado a propósito de octubre. Sí, Algo pasa, ¿no? Como en esa algo pasa, transición, algo y no sé pasa. qué es. No sé qué sé, si es el efecto millennial, no lo sé, no lo sé, pero sí, yo que soy una activa participante en la carrera en la que trabajo en la universidad, que es básica, el año pasado hicimos de todo no tenemos ni centro de alumnos, pues con eso les digo todo, o sea, no tenemos centro de alumnos en la carrera, no hay centro de alumnos, y eso es un síntoma súper, súper preocupante. Y estos cabros chicos les demostraron al país que el sistema tenía las peores imperfecciones que uno podría esperar en un sistema educacional. Primero, no había fiscalización del lucro. Entonces, a libre demanda, un colegio particular subvencionado podía, ¿cierto?, recibir subvención estatal, tener 3 libros en la biblioteca, una impresora para todos los profesores, ningún material para los estudiantes, que era la realidad de muchos colegios particulares subvencionados, y que cuando el negocio no iba bien, cerraban, no hay matrícula el próximo año, y muchos sostenedores cerraban sus colegios cuando veían que la cuestión, el negocio no estaba dando, o cuando los apoderados se ponían a tratar de fiscalizar. Era un desmadre el tema de las platas de subvención, de la subvención. Y entonces hubo una presión hecha por estos estudiantes para votar la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, que venía, ¿cierto?, heredada de el gobierno militar, ¿ya? Una ley que se había hecho a medida del sistema neoliberal y que había instalado en el panorama educativo chileno el modelo particular subvencionado, que, como ustedes han escuchado muchas veces, es un modelo que no existe en ninguna parte del mundo, pero que pensó la educación como un sistema de competencia. Entonces, había un data y se veía amarillo, sí, sí. Los profes eran los que llevaban los recursos de su casa, o sea, yo lo recuerdo, yo fui profesora mucho tiempo en colegio, y uno terminaba sacando las fotocopias en el negocio de la esquina y pidiéndole a los alumnos los 10 pesos, cosa que es tremendamente humillante tener que cobrarle a un estudiante por el material que tú le estás dando. Y cuando los chiquillos no tenían, uno cooperaba con la mitad de las fotocopias que una persona te las había sacado a 20 pesos, 5 cuadras más arriba. Esa era la realidad del sistema, la realidad, con subvenciones escolares muy miserables, 38.000 pesos por estudiante en la sala de clases, sí, aún es así, con una subvención pagada contra presencia del estudiante. Usted sabe, si usted no va, no se paga su día, el colegio no recibe la subvención correspondiente o la fracción correspondiente al día en que usted no ha ido al colegio, por lo tanto usted faltaba y estaban llamando a la casa, ¿por qué no vino? Véngase nomás antes de que pasemos la lista. O sea, el sistema estaba absolutamente lleno de vicios. Y esto ocurre en el periodo Bachelet 1, ¿ya? Bachelet 1. Y en ese momento entonces, con esta presión de los colegios tomados, las clases suspendidas, con una asamblea que se constituyó en ese momento, yo no sé si ustedes la recuerdan, pero había un grupo de chicos que formaron una suerte de alianza, era como una mesa de discusión. Y ellos partieron súper bien. Era una mesa, por ejemplo, donde ellos habían determinado que no iban a dar, por ejemplo, conferencia, porque se volvieron súper famosos. Esto eran chicos de distintos liceos en Santiago, constituyeron esta mesa, que era una mesa súper democrática, donde ellos siempre se presentaban todos juntos, y esa mesa empezó a negociar las demandas del movimiento estudiantil, y heredamos de ahí los descolgados, que son estos dos organismos que todavía existen, que son la ACES y la CONES,
¿ya? La Confederación de Estudiantes Secundarios, y la ACES, que es la Asociación de Estudiantes Secundarios, que se descolgaron de este movimiento central porque no estaban de acuerdo, ellos querían posiciones más radicales. ¿Qué es lo que ocurrió? En el año 2009, de izquierda y de derecha, amarillos y rojos, blancos y negros, decidieron votar la ley orgánica constitucional, herencia además para todo este grupo de chicos de la dictadura, ¿cierto? Y que privilegiaba ciertas prácticas muy, muy neoliberales. ¿Como cuáles? Como la posibilidad de que cualquier persona en Chile, sin tener ninguna preparación, pudiera, por ejemplo, abrir un giro y poner un colegio. Abrir un giro y poner un colegio. Ni siquiera se les pedía cuarto medio. O sea, ni siquiera pedías una asociación, un profesional, y entonces tú decías que ibas a abrir un colegio y como el sistema funciona así, hay subvención estatal, es decir, el Estado te está pasando dinero todos los meses por cada estudiante que tú tienes ahí, con cero fiscalización, para que tú seas cooperador del Estado. ¿Por qué? Porque esto tiene, ¿cierto?, un antecedente anterior, que es la Constitución, a propósito, ¿cierto?, de que cuando la gente señala por qué es importante ir a votar a apruebo o rechazo, usted está el libre derecho de decir apruebo o rechazo, y tiene que ver con que una de las cosas, y que es por la que yo voy a ir a votar, ¿cierto?, una de las cosas que cambió esta Constitución, que muchos la denominan ilegítima porque se hizo, ¿cierto?, entre cuatro paredes, que son todas las cosas que se le achacan a esta Constitución, fue cambiar el rol del Estado por un Estado, ¿cierto?, desde un Estado que, ¿cómo era la definición? Desde un Estado educador, que es quien asume, ¿cierto?, la educación del país como una de sus primeras responsabilidades, a un Estado garante. Y de hecho la Constitución lo dice, ¿ya? En el artículo 2 dice que el Estado va a garantizar la cobertura educacional. Y eso quiere decir que va a poner la plata para que otros hagan el trabajo. Estado garante, y se define como Estado garante. Y entonces aquí hay varias cosas que voy a hacer un paréntesis para contárselas porque es interesante que lo sepan. ¿Ustedes han escuchado hablar de los profesores que demandan la deuda histórica? ¿Han escuchado hablar del concepto de deuda histórica? Que son unos viejitos que todavía quedan vivos y que cada tanto, ¿cierto?, aparece en las noticias el tema de la deuda histórica. Bueno, la deuda histórica es una deuda que se genera en ese contexto del cambio del rol del Estado, ¿cierto?, a partir de esa Constitución. Porque entonces, los profesores, hasta ese entonces eran funcionarios estatales, eran parte del Estado, un Estado docente, se hablaba del modelo de Estado docente. Los profesores eran parte del Estado y el Estado era el gran educador. Y luego, cuando vino este cambio avalado por la Constitución, en que se termina el Estado docente y comienza el Estado garante, el Estado se desprende de los profesores, se deshace de los profesores ya no son más funcionarios estatales, por tanto, había que indemnizarlos. Y esa indemnización en muchos casos nunca llegó. Y eso es a lo que se le llama deuda histórica. Por eso vemos unos tatitas que son los que marchan. Piensen, estamos hablando de hace 30, 40 años atrás, y esos profesores entonces, que fueron despedidos por el Estado y que no fueron indemnizados por el Estado, fueron recontratados en sistemas particulares subvencionados o en municipios que pasaron a manos del Estado a manos de las alcaldías, que son los sostenedores. Fueron recontratados. Y, por ejemplo, si un profesor tenía un valor hora como funcionario estatal, lo voy a poner en una cifra de 100 pesos, como funcionario de este nuevo sistema educativo empezó a ganar 15 pesos, porque era lo que le ofrecía el empleador, ¿ya? Entonces, hay una serie de cosas que tienen que ver con esta olla a presión
que los estudiantes secundarios sin querer destaparon, haciendo una lucha que tenía que ver con las malas condiciones en que muchos de ellos estudiaban, con comedores en mal estado, con la precarización laboral, sí, eso es la precarización laboral. Entonces, estos estudiantes destaparon la caja de Pandora, po. Cuando abrieron esta caja, ¿cierto?, salieron todos los males, igual que en el mito griego, salieron todos los males que aquejaban al sistema, y finalmente, y hay una imagen así histórica que la publicó un medio de prensa, donde aparecen en el Congreso dándose la mano los de izquierda y los de derecha, celebrando la idea de que se iba a legislar un nuevo documento que refundara la educación. ¿Qué se obtuvo de eso? Fundamentalmente, por ejemplo, que se tradujo después en otra ley, la prohibición del lucro, el fin al lucro. Y hoy día los colegios tienen, y entonces, yo no sé si ustedes lo recuerdan, capaz que hayan estado en el colegio todavía, los colegios tuvieron que convertirse en fundaciones, porque la fundación es una institución que solo puede existir cuando no tiene fines de lucro, ¿ya? Y si habían colegios que no querían acogerse a esta figura, que era la de que no podías, ¿cierto?, lucrar con los dineros, se podían convertir en colegios particulares, que no tienen supervisión administrativa del ministerio. Entonces hubo ahí, ¿cierto?, un punto de quiebre que motivó esta nueva Ley General de Educación, que ¿en qué nos compete a nosotros? En que nos cambió la estructura del ciclo escolar. Nos cambia la estructura del ciclo escolar. Redacta nuevos objetivos para la educación, ¿ya? Y entre otras cosas, por ejemplo, propone que se va a legislar en torno a varias materias. Fin al lucro, fin al copago, porque recuerden que en la enseñanza particular subvencionada, y muchos de ustedes lo deben haber vivido, los papás pagaban algo, ¿cierto?, 20 lucas, 50.000 pesos, hasta un tope, que son como 80.000 pesos. Fin a la selección, o sea, piensen que esto fue quizá uno de los golpes más duros para ciertos colegios. Ya no puedes decidir con qué alumnos te quedas. Ya. Salvo el modelo de los liceos bicentenarios. Salvo el modelo. Ya. ¿Y qué hacían los colegios? Los colegios que tenían buenos resultados en la PSU y que eran municipales o particulares subvencionados, seleccionaban a los estudiantes. Yo imagino que a más de alguno de ustedes le tocó dar una prueba para entrar a algún colegio. ¿Hay alguno que haya dado prueba para entrar a un colegio? ¿Ya? Sí, pues, sí. Entonces, si yo quería entrar, por ejemplo, al Rubén Castro, que está al lado de Sausalito, un colegio que le iba extraordinario en las mediciones estandarizadas, en el SIMS, en la PSU, lo que hacían hasta hace unos años eran seleccionar con pinzas a estudiantes. Entonces, el que era repitente, el que venía con un informe, ¿cierto?, con los papeles manchados, como se dice, el que no tenía las notas, no podía entrar a determinados colegios. Y para estar adentro había que mantenerse. Si tú bajabas la nota, te cancelaban la matrícula. Claro, eso parece un modelo muy interesante y hay una discusión teórica súper relevante ahí, que es, ¿qué es mejor? ¿Que los estudiantes estén revueltos, los de altas capacidades con los de capacidades intermedias y con los que les cuesta más? ¿O que separemos a los mejores y entre ellos, ¿cierto?, se apoyen? La Maylene dice, en la entrevista me dijeron que con el promedio 6,7 de octavo, tenía que ponerme las pilas si quería estudiar psicología. Me sentí súper mal, tenía 13 años, claro, porque ese colegio está pensando en PSU, está formando para la PSU. ¿Profe? ¿No? Dígame. Sobre la mezcla de estudiantes que usted ahora dice, yo, por ejemplo, estuve en un colegio muy, muy grande, Aconcagua, muy, muy grande, sí, lo conozco. donde están de todos, Sí. estudiantes Mateo, estudiantes no tan Mateo, sí, estudiantes de hartas clases sociales, estudiantes de no tan clases sociales, y a nosotros nos repartían por niveles, sí, así por que niveles. Ahí está la otra selección como este es el otro modelo, los de la A
y los de LEPO. O sea, es más que eso, estamos todos en el mismo curso y para y lenguaje segundo un por nivel, para niveles. matemático otro nivel, inglés Sí, otro po. nivel, Sí, po. y así. Yo hice clase en un colegio así, donde te tocaba hasta nivel 5. Entonces tenía en segundo medio, todos los estudiantes de segundo medio eran los que iban al lenguaje al grupo o sea, al grupo 1 hasta el grupo 5, ¿ya? Sí, o sea, eran formas de selección, pues, formas de selección. Ahora, lo más paradójico de esto, y espero no herir la susceptibilidad de nadie acá, que los colegios católicos, ya muchos colegios católicos, particulares subvencionados, seleccionaban también a sus alumnos por otros atributos, no solamente aquello que era lo académico, sino, por ejemplo, los sacramentos. Hijos de padres separados no podían ser matriculados. Hijos niños no bautizados no podían ser matriculados, ¿ya? Echaban a los alumnos, dice la Javiera, que no alcanzaban un promedio mayor a 5,8. Sí, los echaban. Ahora, además el Liceo Parroquial San Antonio por muchos años hizo selección también. Mira lo que dice la Mayre, yo me tuve que bautizar para entrar a mi colegio, era el José Cortés, claro, José Cortés Bravo. Yo lo voy a acusar nomás, sí. En ese mismo, en el colegio donde estuve, los papás tenían que estar casados. A mí no me aceptaron en un colegio católico porque mis papás estaban solos casados por la iglesia. Ya, en mi colegio de básica nos sentaban en filas, en la práctica más espantosa de la vida en la que viviste, Benjamín, ¿ya? Entre los buenos y los malos. Fíjense, por favor, el estigma de sentarse en una fila, en la fila los malos. El estigma, terrible, es una práctica casi nazi. Benja, dice, qué horrible, sí. Bueno, la Javiera Loreto Toro Bustamante dice, me bautizaron para poder matricularme. Claro, ¿saben cuál era el punto? Que esos colegios que pedían familias muy católicas, muy casadas y niños muy bautizados, hacían selección con platas del Estado, y esas platas del Estado son platas en buena medida, ¿cierto?, ingresadas por impuestos, que esas mismas familias pagaban para que luego esas escuelas, en nombre, ¿cierto?, de un conjunto de valores, les cerraran las puertas en la cara, ¿ya? Lo que es a todas luces una deformidad del sistema solo permitida en este modelo de libre mercado, en el modelo de libre mercado. Y Bachelet se le podrán criticar muchas cosas, pero en el segundo gobierno de Bachelet, que fue un gobierno tibio, amarillo, ¿cierto? Terminó más sola que el portero de Sausalito en este minuto, ¿cierto? Terminó sola, promulgó 4 leyes que quizás son las más importantes de los últimos 50 años. La primera es esta, es una sola ley, ley 20.845, fin a la selección, al lucro y al copago, ¿ya? Fin a la selección, al lucro y al copago. Y entre otras cosas, esa ley de Bachelet dice que ningún niño, joven o adolescente puede ser sacado del aula porque no porta uniforme escolar, o porque tiene el pelo largo, o porque ha faltado a clases, ¿ya? Luego, junto con esa, se promulgó en su segundo gobierno la ley de carrera docente, que tanto los va a beneficiar a ustedes en términos económicos y de carrera. La ley de aseguramiento de la educación superior, y la cuarta es la nueva educación pública, ¿ya? 4 leyes vinculadas con educación que se arrastran del año 2009, Ley General de Educación, ¿ya? Ley General de Educación movida a punta del movimiento pingüino. Y quiero darles un detalle, después salió el CAE, sí, ¿ya? Quiero darles un detalle. El movimiento pingüino se extendió durante todo el primer semestre del año 2009 y termina
esto yo siempre no puedo dejar de contarlo, termina mediáticamente, es decir, la gente, los medios de comunicación ya no le dieron cobertura porque partió otro evento mucho más importante, pues, el Mundial de Fútbol. Y ustedes saben que de pan y fútbol el pueblo sí vive, ¿ya? La última ley que dije fue la de la nueva educación pública, ¿ya? Partió el Mundial de Fútbol. Entonces, toda la prensa, ¿cierto?, giró hacia este magno evento deportivo que terminó, ¿cierto?, dejando en la oscuridad el movimiento estudiantil. Y de esto hay, pero N documentales en internet, como el movimiento, evidentemente, después de haberse sostenido varios meses, se fue debilitando, es cierto, pero el Mundial de Fútbol vino a ponerle la lápida a este movimiento porque, claro, era más importante el fútbol, ¿ya? Por lo de Felipito, porque mueve la plata, prensa amarilla, no nos sorprende, sí, sí, una cosa bien, bien terrible, ¿ya? Bien, pero ¿qué nosotros tenemos que ver respecto, junto a este paréntesis histórico, ¿cierto?, de lo que implica la ley de educación, la ley general de educación? Es que, entre otras cosas, esta ley general de educación reestructura el ciclo escolar. Y entonces dice que va a haber un primer ciclo que va a ser de primero a sexto básico, y yo siempre lo incluyo porque creo que ustedes pueden ser profesores en este ciclo también, en este y en este, ¿ya? Y en este. O sea, un profesor de lenguaje también puede hacer clases en un liceo técnico profesional sin ningún problema, ¿ya? Y, por ejemplo, si ustedes miran esta línea de tiempo, partimos en el año 2009 con una ley general de educación. El año 2011 y 2012, entonces, se reformó el currículum de educación básica. Hasta el año 2015 se estuvo reforzando el currículum de séptimo a segundo medio, y este año, 2020, se terminó de reformar el currículum hasta cuarto medio, se hizo la reforma a la educación técnico-profesional, salieron las nuevas bases curriculares de educación parvularia, y, por ejemplo, en el año 2016 se dicta una ley que asegura, ¿cierto?, el espacio para una asignatura de educación ciudadana. Continuidad, dicen algunos, de aquella asignatura que ustedes no tuvieron en el currículum, que era educación cívica, ¿ya?, que fue borrada, ¿cierto?, del currículum escolar. Entre otras cosas, todas estas asignaturas que buscan educar a la población en derechos y deberes son súper polémicas siempre. Y entonces quiero mostrarles acá, este es el panorama. Aquí estamos en 2020, y en 2020 hoy día usted, por ejemplo, podría ir a hacer su práctica en cuarto medio, y en cuarto medio le va a tocar trabajar con las bases curriculares. Porque saltamos de este modelo, que era el modelo curricular que estaba al amparo de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, a la Ley General de Educación, que es la que nace, ¿cierto?, en este contexto que yo les acabo de señalar, y que lo que va a hacer es redefinir los objetivos educacionales. La ley lo dice, cuáles son los objetivos educacionales y el modelo de ciudadano que se quiere formar. Y es súper interesante que después le echemos una mirada. Voy a avanzar, ¿cierto?, un poquito más rápido. Y yo les decía cómo se construye entonces este nuevo currículum. Y les contaba que se hace una consulta pública a los profesores, que somos en general poco consultados para todas las decisiones que se toman en ámbito educacional, pero aquí hay un mecanismo que asegura que, por ejemplo, las bases de tercero y cuarto medio fueron enviadas a 1.100 colegios, tanto humanistas científicos como técnico-profesionales o artísticos, y que 104.000 personas y fracción, ¿cierto?, realizaron preguntas a directores, profesores y estudiantes, o sea, participaron en esta consulta pública, ¿ya? Y los principales resultados fue que se determinó que estas bases curriculares favorecían la equidad, la efectividad y la formación integral. Y luego, como yo les señalaba, las bases curriculares, ¿cierto?, pasan del Ministerio de Educación, después de esta consulta pública, a el Consejo Nacional de Educación,
que en el fondo, ¿cierto?, hizo 190 evaluaciones de expertos, o sea, participaron 190 expertos revisando la propuesta, ¿ya? Y hay todo un proceso ahí de reuniones de diagnóstico, de informes que emiten los expertos y que vuelven al Ministerio de Educación, quien termina de hacer los ajustes y le da vida a esto. Esto es lo que el profesor tiene que manejar. 3 cosas, y con esto creo que se me acaba el tiempo de hoy día. Las bases curriculares, los programas de estudio y los planes de estudio. Yo les he puesto en cada una de estas imágenes un hipervínculo. Entonces, usted toca aquí y lo va a llevar directo a las bases curriculares, ¿ya? Están acá, ya están acá, contenidas acá. Si usted toca acá, lo va a llevar a los planes, lo agranda y ahí están los planes, que dice la cantidad de horas. Y lo mismo, si toca acá, esto lo va a llevar al programa de lengua y literatura de primero medio, y ahí lo puede consultar, no es porque no lo estén buscando, ¿ya? Entonces, las bases curriculares son el currículum, el documento donde se describen los aprendizajes que un estudiante debe alcanzar en la asignatura de lenguaje y comunicación o de lengua y literatura a partir de los objetivos educacionales fijados en la Ley General de Educación del año 2009. Los programas de estudio son la propuesta didáctica, es decir, cómo se sugiere que se implemente este currículum. Y lo que hace, después las vamos a mirar en profundidad, es tomar todo el conjunto de objetivos de aprendizaje y agruparlos en 4 unidades. Y luego están los planes de estudio, que son la cantidad de horas obligatorias que tiene una asignatura. Entonces, por ejemplo, miren acá, en educación básica, estos son los colegios con GEC, es decir, con jornada escolar completa, y sin GEC, sin jornada escolar completa. Por ejemplo, sin GEC es un colegio donde hay jornada de mañana y jornada de tarde. Los con GEC son los jornada escolar completa, que los chicos entran a las 8 y salen a las 3:30 o a las 4 de la tarde, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para la asignatura de lenguaje y comunicación, en este tramo de primero, voy a mostrarles este que es en el que ustedes pueden trabajar. En quinto y sexto son 228 horas anuales de lenguaje y comunicación. Esas horas, ¿cierto?, por las 38 semanas que tiene un colegio con jornada escolar completa. Si es sin jornada escolar completa, el año escolar es más largo, creo que son como 40 o 41 semanas. Por lo tanto, si usted hace la división de estas 228 horas anuales por 38, dividido 38, le va a dar la cantidad de horas de lenguaje que tiene que tener un colegio. Y eso le va a dar 8, ¿ya? En matemáticas es la misma cantidad. Miren hacia abajo, ¿ya? En historia es mucho menos, son 52 horas que si usted hace la división le va a dar 4 horas. En artes visuales son 57. Miren acá, en tecnología son 38 y dijimos que eran 38 semanas. Por lo tanto, esto significa que el colegio tiene que dar 1 hora de tecnología, 1 hora, y 1 hora de orientación. Pero como es un currículum que además, si ustedes se fijan aquí abajo, tiene 228 horas anuales de libre disposición. Es decir, colegio, usted vea cómo invierte estas 8 horas semanales que le quedan por curso. Y ahí está donde lo que yo les señalaba, que el colegio puede decir, ya, le vamos a pasar 1 hora más a tecnología. O hay colegios que dicen, le vamos a pasar 1 hora más a lenguaje. O sea, no van a tener 8 horas semanales, van a tener 9 horas. Y esa hora 9 en el CRA, ¿ya? Que es un modelo que se utiliza harto en los colegios, en el CRA. O no le vamos a pasar hora nada más y estas horas las vamos a invertir en talleres.
arte, recreación, batucada, yoga, baile entretenido, ¿cierto? Lo que sea, cocina, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahí está educación intercultural bilingüe, que es lengua indígena, que tiene también su propio programa, su propio plan. Y luego está de séptimo básico a cuarto medio, si ustedes se fijan, hay hartas horas en la asignatura de lenguaje. Y luego está educación media, ¿ya? Déjenme ver. Ya, ahí está séptimo y octavo, primero y segundo medio, que siguen siendo hartas horas de lenguaje. Y luego está tercero y cuarto medio, donde entran las horas de lenguaje más las horas de formación diferenciada. Entonces, por ejemplo, si ustedes en el liceo o en el colegio donde estudiaron estaban en las horas de castellano, también tenían los electivos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los electivos que ya no existen por lo demás? ¿Se acuerdan cómo se llamaban los electivos? Que hacía generalmente el mismo profe que les hacía castellano o lenguaje. Plan vocacional. Literatura y sociedad, ese era uno, ¿y cómo se llamaba el otro? Literatura e identidad, así se llamaba. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba el otro, no? Porque yo tampoco me acuerdo, les digo, yo hice estas asignaturas y no me acuerdo. El otro se llamaba, no era realidad nacional. Ese debe puede haber sido por historia, se llamaba, tenía algo, no, esa es historia, sí. Literatura e identidad, ¿y cómo se llamaba el otro? No me acuerdo. No, pero tienes que haberlos tenido, po. Tienes que haberlos tenido. Si tú tomabas el humanista, tenías más horas de las asignaturas vinculadas al lenguaje, y eran dos. Eran literatura e identidad, era psicología también, que venía de filosofía, que se acuerdan que el mismo profe de filosofía les hacía psicología, ¿ya? Psicología, que era un ramo generalmente súper entretenido, porque los profes de filosofía parecen muy aburridos, pero son súper entretenidos en el fondo, o sea, es bonito lo que hacen, ¿ya? Y los que veían matemática, no sé qué tenían ahí, yo nunca lo he sabido, pero sí, esos eran los ramos electivos, donde tú te separabas de tus compañeros y te ibas con los que tomaban. Los PSU son aparte, si esos deben haber sido estas horas de libre disposición que las metían, ya. Sí, pero había otro, eran dos, era literatura e identidad, y había otro más, eran dos, ¿ya? Claro, ahora, hoy día, esas asignaturas selectivas, para que ustedes sepan, porque esto les va a tocar a ustedes, son estas, miren. Les voy a mostrar cómo se llaman las asignaturas electivas, miren. Estas, miren. Ay, ¿dónde las puse? Estos son el plan de formación diferenciada en lengua y literatura. Taller de literatura, lectura y escritura especializadas y participación y argumentación en democracia. Esos son los tres electivos. Miren, les voy a hacer un paneo por taller de literatura, que es producir fundamentalmente, esa escritura, ¿ya? De géneros escritos audiovisuales, producir textos de géneros discursivos de la literatura que den cuenta por proyectos personales, revisar y escribir sus propias producciones, construir trayectorias de literatura. Es un ramo de literatura, ¿ya? Maravilloso, maravilloso, pero esto requiere una pega enorme de parte de un profe, porque hay mucho de motivacional en esta asignatura. Esta es la otra, el otro electivo, participación y argumentación en democracia, y que es básicamente género argumentativo, ¿ya? Y la tercera es esta, lectura y escritura especializada, que son géneros discursivos académicos, ¿ya? Entonces son las tres posibilidades que se ofrecen hoy día al estudiante que opta por el plan humanista. Y que, fíjense bien, yo esto se los digo porque siempre también es bueno decírselo, si hay algo que hay en este minuto, chiquillos, es trabajo para el profesor de lenguaje, ¿ya? Hay muchas horas disponibles para la asignatura, para la carrera, para la disciplina que ustedes están estudiando. Sí, Luli, sí, totalmente. O sea, si hay alguien que en este momento tiene asegurada la demanda, es el profesor de lenguaje y en menor medida de matemática. Pero requiere de un profesor súper multifacético,
porque yo que estudié la misma carrera de ustedes, yo sé que hay algunos compañeros que siempre son más cargados a la literatura, y hay ahí toda una mística en torno a los ramos de literatura, ¿ya? Pero hoy día requiere un profesor altamente capacitado para la enseñanza en construcción discursiva, en géneros, ¿ya? En géneros. Por lo tanto, todas esas asignaturas que ustedes tienen, que no es del área de literatura, sino que es del área más bien de lingüística, son asignaturas que hoy día tienen alta demanda en el sistema escolar, ¿ya? Mira, la Ángeles dice, yo creé un material sobre eso el año pasado por el paro. Ah, ya. Ángeles, lo voy a... Bueno, eso, yo lo hice con demasiado amor y es bacán, así Ya, como de verdad estoy lo digo. solicitando acceso, dame acceso Ya, para oye, descargarlo. hablando de esto, igual, claro, igual es súper rígido porque en el fondo piensa a profesores que tengan magíster, o sea, ni siquiera a profesores, sino que a estudiantes de magíster, que igual es como Exacto. un rollo, no, ya, daba mucho, pero es loco igual porque al final sí te piden al profesor experto. Sí, un profesor experto. Y Yo nos hable de yo eso, les porque contaba. yo tampoco sé qué opinar, en verdad, no. Yo les contaba, porque el año pasado cuando fui parte del programa de formación de mentores para Chile, que son los mentores para recibir a los profesores Nobel, como los van a hacer ustedes, una profesora de lenguaje enseñanza media llegó y me dijo, ¿tú me puedes mandar material de esto? Y era justamente para el electivo, el que le mostré, el de era para este electivo. Para el de lectura y escrituras especializadas. ¿Ya? Miren lo que dice, miren el OA4, utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito en coherencia con los temas, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que producirán. Y yo solo aíslo esto, convenciones discursivas de los textos que producirán. Y esto requiere un especialista en género. ¿Ya? Porque no es solamente pensar en construir, ustedes ya vieron el modelo de Bereiter y Escardamalia, ¿lo vieron por ahí en alguna asignatura? Ya, vieron el modelo de Bereiter y Escardamalia, que es un modelo básico, que es el de decir el conocimiento y transformar el conocimiento. Pues entonces lo que está pidiendo acá es que tú transites hacia un transformar el conocimiento, que es en el fondo la construcción de un lector y escritor experto. ¿Ya? Pero experto en género, es decir, el género tiene unas convenciones que son las en las que emerge el género, tiene claves lingüísticas que lo caracterizan y lo distinguen, entonces realmente está pidiendo un profe súper especialista en los temas. Ya, estoy pasada de la hora, entonces voy a cerrar solamente con esta lámina. Ángeles, me diste acceso, ¿cierto? Porque me pidió que... Ya, entonces, quiero verlo para compartirlo también. Entonces, estábamos acá, ¿cierto? Y lo último que quiero decir, aprovechando que ustedes están en sus prácticas, es que desde las bases curriculares emerge lo que hoy día se está utilizando en los colegios, que es la priorización curricular, que lo deben haber escuchado. Y que en el fondo lo que hizo es que por la emergencia de la crisis sanitaria, por ahí por abril se reunieron un grupo de expertos, tomaron el currículum de lenguaje y el de cada una de las asignaturas y dijeron, estos objetivos de aprendizaje son indispensables este año. Y ahí, por ejemplo, en básica, comunicación oral, todos los objetivos de comunicación oral quedaron recortados a su mínima expresión y básicamente quedaron los de lectura, porque hacer escritura online, chuta que es difícil. No digo que no se pueda hacer, pero es un proceso porque estamos pensando en los modelos de escritura como proceso, ¿cierto? Planificación, textualización y revisión, y eso no es tan fácil hacerlo con los niños al otro lado de la pantalla, esperando que ellos te manden los productos bien fotografiados para que tú los puedas revisar. Por lo tanto, la priorización hizo una selección de objetivos de aprendizaje, que son los con los que los profesores están planificando este año, y esos objetivos los dividió en dos niveles. Los de nivel 1, que son los que sí o sí hay que ver, aunque, cierto, se esté cayendo el cielo, y unos de nivel 2, que son los que van como apalancando los de nivel 1, ¿ya? Y eso es el insumo curricular con el que están trabajando los profesores en este minuto.
Entonces, tenemos estos tres elementos, las bases curriculares que están ahí, los programas de estudio que están acá y que te dicen todo. Si tú tienes uno a cómo lo trabajas, qué lecturas puedes hacer, mira aquí hay un sitio web, cómo lo organizas, cómo lo evalúas, está todo ahí. Es como una carta de navegación para un profe que está tratando de organizarse. Y además están los planes de estudio que te dicen cuántas horas. Bien, preguntas. Les agradezco que me hayan contado sus anécdotas de pingüinos, sus anécdotas como pingüinos, porque que les voy a mandar un video, les voy a dejar puesto en el aula un video, pero no le cuenten a nadie, que es un video que, sí, es que te vas a morir cuando veas el video, Catherine, porque es un video donde está este liceo, donde muestran este liceo en Lota, y donde hacen toda esta síntesis que yo les acabo de hacer hasta el Mundial de Fútbol, desde el inicio en el liceo acuático hasta el Mundial de Fútbol. Y es una súper buena síntesis de lo que pasó en ese momento, ¿ya? No hay que olvidarlo, porque lo más relevante de esto es que ese movimiento sale de las salas de clase de los secundarios en Chile. Y en algunos casos se sumaron estudiantes de educación básica. Qué bueno, ya. Muchas gracias a ustedes. Dice, profe, gracias por conocer la historia de la educación en Chile. No habíamos tenido la oportunidad en la U. Creo que nadie nos había presentado las bases curriculares. Ya. Voy a sentar a mis hermanos a verlo conmigo. Sí, lo voy a buscar ahora porque está en YouTube, pero tengo que encontrarlo porque debo tener el link por ahí. Desde que decidí estudiar pedagogía esperaba clases así. Lamentablemente nunca pasó hasta ahora. Bueno, yo quisiera tener mucho más espacio porque mi pasión son las políticas educativas e ir mirando. De hecho, no hemos entrado a mirar cómo el modelo neoliberal, lo que le hizo el modelo neoliberal a la educación, a la historia de la educación en Chile. Ya, listo. Sí, gracias Javiera. Te odio, Epes. Ya, me retiro aquí. Chao chicos, chao. Nos vemos el jueves entonces. Chao. Chao, profe. Les subo la clase. Chao, profe. Chao, chao.